Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si es la primera vez que te cruzas con nuestro contenido, te doy una bienvenida especial y te invito a que te quedes un ratito. Te animo desde ya a que le des a ese botoncito de suscribir que ves por ahí abajo para que no te pierdas nada de lo que preparamos para ti. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que está dando mucho que hablar, una declaración contundente que ha resonado en el mundo del espectáculo y que creo que todos podemos aplicar de alguna manera en nuestras vidas. Vamos a hablar sobre esa frase tan potente que ha dicho Demet Özdemir: basta de hablar del pasado. Esta frase, que a simple vista puede parecer sencilla, esconde una profundidad increíble y una filosofía de vida que merece la pena desgranar. Demet Özdemir, esa talentosa actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su talento, ha lanzado un mensaje claro y directo: es hora de dejar de vivir anclados en lo que fue y empezar a construir el futuro que deseamos. Y sinceramente creo que tiene toda la razón. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado atrapados en bucles de recuerdos, reviviendo errores, decepciones o incluso momentos felices que ya pasaron, pero que nos impiden avanzar? Es como intentar conducir mirando solo por el espejo retrovisor. Sí, es útil para saber de dónde vienes, pero si no giras la vista hacia adelante, el accidente está garantizado. La presión mediática, las preguntas insistentes de la prensa, las especulaciones y todo eso puede pesar y mucho. Y Demet, como figura pública, está expuesta a ello constantemente. Seguramente le han preguntado una y otra vez sobre relaciones pasadas, sobre proyectos que no salieron como esperaba, sobre momentos de su vida que ya forman parte de su historia, pero que quizás ella prefiere dejar atrás para concentrarse en su presente y su futuro. Su declaración no es solo un deseo personal, sino un recordatorio para todos nosotros de la importancia de la salud mental y de la necesidad de poner límites, incluso a nuestra propia mente, cuando se trata de rumiar sobre el pasado. Pensemos en esto por un momento. El pasado es inmutable. No podemos cambiar lo que ya sucedió. Podemos aprender de ello sin duda, y esa lección es vital. Pero aferrarse a él, dejar que defina quiénes somos hoy o quiénes seremos mañana, es un camino directo a la infelicidad y a la parálisis. Demet Özdemir nos está diciendo, en esencia, que su energía, su enfoque y su fuerza están puestos en el ahora. Está enfocada en los proyectos que tiene entre manos, en el crecimiento personal y profesional, en las oportunidades que se presentan a diario. Y esa es una actitud admirable, una que deberíamos emular. Quizás para ella o para cualquiera de nosotros el pasado está lleno de cicatrices, de momentos dolorosos que cuesta superar. O tal vez son los éxitos pasados los que nos impiden arriesgar, los que nos hacen sentir que ya hemos llegado a la cima y no necesitamos seguir escalando. En ambos casos, el pasado se convierte en una jaula. La valentía de Demet al pronunciar estas palabras es la valentía de quien ha decidido romper esas cadenas. Es un acto de empoderamiento, de reclamar el control sobre su propia narrativa y sobre su propio bienestar. Y esto nos lleva a una reflexión importante: ¿cómo aplicamos esto en nuestras vidas? No todos somos estrellas de cine, pero todos enfrentamos desafíos, todos tenemos historias, algunas felices y otras no tanto. La clave está en la perspectiva. Se trata de reconocer que cada día es una página en blanco, una oportunidad para escribir un nuevo capítulo, para tomar decisiones diferentes, para ser una versión mejorada de nosotros mismos. Imaginen por un segundo a alguien que constantemente se lamenta por una oportunidad perdida en el trabajo. Esa persona puede estar tan enfocada en ese y si hubiera que deja de ver las nuevas oportunidades que se presentan, las habilidades que puede adquirir, los caminos alternativos que existen. El pasado, en este caso, se convierte en un obstáculo para el progreso. De la misma manera, alguien que vive reviviendo una relación fallida, puede estar tan cegado por el dolor o la nostalgia, que no está abierto a nuevas conexiones, a conocer gente nueva, a experimentar el amor de otra manera. La declaración de Demet Özdemir es un llamado a la acción, un impulso para que cambiemos nuestro enfoque. No significa olvidar o ignorar nuestra historia. Significa integrarla de una manera saludable, extrayendo las lecciones valiosas y luego, con esa sabiduría, mirar hacia adelante. Es como tener un libro de historia en tu estantería. Lo consultas para aprender, pero no vives permanentemente dentro de sus páginas. En el mundo de las redes sociales, donde todo se expone y se debate, estas palabras cobran una relevancia aún mayor.
A menudo los famosos son objeto de escrutinio constante y sus vidas pasadas son material recurrente para la prensa sensacionalista. La postura de Demet es una defensa de su privacidad y de su derecho a no ser definida por lo que ya no es. Es un recordatorio de que detrás de la imagen pública hay una persona con sentimientos, con una vida privada que merece respeto. Y volviendo a nosotros, ¿cuántas veces nos comparamos con versiones pasadas de nosotros mismos? Antes era más delgado, antes tenía más energía, antes era más feliz. Estas comparaciones son dañinas porque nos quitan la capacidad de apreciar quiénes somos ahora. La vida es un constante proceso de cambio y evolución. Lo que fuimos ayer no tiene por qué ser lo que seremos mañana. Y eso es maravilloso porque nos da la libertad de reinventarnos, de crecer, de sorprendernos a nosotros mismos. La frase "basta de hablar del pasado" también puede interpretarse como un acto de autocompasión. A veces somos nuestros peores jueces. Nos autoflagelamos por errores que ya cometimos, nos culpamos por decisiones que en su momento parecían las mejores opciones. Demet, al querer dejar atrás las conversaciones sobre su pasado, parece estar liberándose de esa carga, de esa necesidad de justificar o de revivir constantemente lo que ya ocurrió. Es un camino hacia la aceptación y hacia la paz interior. Y esto, amigos míos, es algo que todos podemos y debemos practicar. La meditación, la atención plena, la escritura terapéutica, o simplemente sentarse en silencio y reflexionar sobre el presente, son herramientas poderosas para ayudarnos a anclar en el ahora. Se trata de cultivar una mentalidad que abrace el futuro, que vea el potencial en cada nuevo día, en lugar de quedarse atascado en lo que fue. Piénsenlo así: si Demet Özdemir, con toda su fama y éxito, siente la necesidad de decir basta, es porque realmente es un peso que puede ser abrumador. Y si ella, que está en el ojo del huracán mediático, puede tomar esta decisión consciente de enfocar su energía en el presente y el futuro, porque nosotros no podemos hacerlo en nuestras vidas. No se trata de borrar la memoria, sino de no permitir que la memoria nos controle. Se trata de aprender de nuestras experiencias, de integrar esas lecciones en nuestro ser, y luego, con esa mochila cargada de sabiduría, dar el siguiente paso. Es un proceso continuo, una disciplina mental que requiere esfuerzo y constancia, pero los resultados son increíblemente gratificantes. Sentir que avanzas, que construyes, que te abres a nuevas posibilidades, es una de las sensaciones más liberadoras que existen. La invitación de Demet Özdemir es una invitación a la resiliencia, a la fortaleza, a la proactividad. Es un grito de independencia de las cargas del pasado. Es decir, aquí estoy en el presente, listo para lo que venga, y no voy a dejar que las sombras de ayer me impidan disfrutar de la luz de hoy o de la promesa del mañana. En resumen, la contundente declaración de Demet Özdemir, basta de hablar del pasado, es un mensaje universal de empoderamiento. Nos recuerda la importancia de vivir en el presente, de aprender de nuestras experiencias sin quedarnos anclados en ellas, y de enfocar nuestra energía en la construcción de un futuro mejor. Es una llamada a la acción para que todos tomemos el control de nuestra propia narrativa y liberemos nuestro potencial, sin permitir que las ataduras del ayer nos frenen. Ha sido un placer enorme compartir estas reflexiones con ustedes hoy. Espero de corazón que este vídeo les haya inspirado a mirar hacia adelante, a soltar lo que ya no les sirve y a abrazar con entusiasmo lo que está por venir. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de la declaración de Demet Özdemir? ¿Se han sentido alguna vez atrapados en el pasado? ¿Qué estrategias utilizan ustedes para vivir más en el presente? Por favor, compartan sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber que estamos construyendo esta comunidad juntos. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado útil o interesante, por favor, denle un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, porque este mensaje es para todos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerden, el futuro es ahora. Un abrazo enorme.